informábamos, el gobierno acordó avanzar en el proceso de una nueva constitución, el que, según la autoridad, va a contar con un Congreso Constituyente y un plebiscito. Además, el Ejecutivo aseguró que va a realizar diálogos con todos los sectores y fuerzas sociales y políticas para conseguir, dijeron, amplios acuerdos. Queremos hablar sobre este y otros temas, por supuesto. Para eso nos acompaña Agustín Squella, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2006. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días a ustedes también. Gracias, Agustín. A ver, ya lo veíamos, el Ejecutivo se abre a tener un cambio en la Carta Magna. De las alternativas que se manejan, ¿considera usted que la que se está planteando es la más ideal, la más adecuada? Bueno, Carolina, la dificultad para responder a esa pregunta responsablemente proviene de que el gobierno ha hecho solo el anuncio, que ya es muy importante, de abrirse no a continuar reformando la Constitución, sino a una nueva Constitución. Eso me parece muy bien. Y ha mencionado como vía para eso un Congreso Constituyente, pero no ha dicho qué entiende por un Congreso Constituyente. Yo me imagino que en el curso del día de hoy el propio presidente de la República o el propio ministro explicarán qué nos quieren decir con esa figura que existe. Es uno de los mecanismos para llegar a tener una nueva constitución de los que hay en el derecho constitucional comparado. Que es diferente a la Asamblea Constituyente. Diferente a la Asamblea Constituyente, porque un Congreso Constituyente que tendría que crear el actual Congreso tiene por función prioritaria estudiar y aprobar una nueva Constitución y también legislar, pero no como tarea prioritaria. Un Congreso Constituyente, en consecuencia, supone la supresión, el término del actual Congreso, sin perjuicio de que actuales parlamentarios pudieran postular en la elección de los representantes en el Congreso Constituyente. Ya, pero disculpa, pero la norma lo que dice es que hay que elegir un Congreso Constituyente, o pueden ser los actuales congresistas los que se conviertan en constituyentes. No, yo creo que esa alternativa está descartada, que el gobierno no está pensando en el actual Congreso, porque sería dejarnos donde mismo. Y donde mismo, entre otras cosas, Mauricio, junto con no responder a la demanda ciudadana, si quedamos donde mismo no hay ninguna respuesta que celebrar, se enfrentaría con el gran cerrojo constitucional que aún subsiste en nuestra Constitución, que es los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio para su reforma. La Constitución dice para su reforma, no para su cambio, pero al margen de ese debate, lo cierto es que se trata de un quórum muy alto. Siempre para modificar una Constitución se exige un quórum superior a aquel que se demanda para las leyes ordinarias o comunes, pero tan alto como 2/3. ¿Pueden 2/3 más un tercio más uno de los votos en un Congreso bloquear la voluntad de los otros 2/3? Ahí ha estado el gran tope para reformar la Constitución de una manera transversal, y lo que ha ocurrido es que en consecuencia los cambios constitucionales que se han hecho han sido siempre bajo la condición de que una minoría tan exigua como esa de su conformidad. Y ahora, las demandas que se están solicitando, las principales, pensiones, salud, ¿están ligadas directamente a un cambio en la Constitución o no necesariamente? Están ligadas, Carolina, no en los instrumentos legales ni en las políticas públicas, pero sí están ligadas en cuanto a que las principalísimas de las demandas sociales actuales tienen que ver con derechos sociales. Lo que está pidiendo la ciudadanía es derecho a una mejor atención sanitaria en el sistema, sobre todo público, de salud. Está pidiendo mejor educación, está pidiendo viviendas dignas, está pidiendo previsión oportuna y justa. Ahí tú tienes 4 derechos sociales: derecho a la atención sanitaria, a la educación, a una previsión oportuna y justa y a la vivienda. Y la Constitución Política de 1980, no nos sorprendamos de eso ni lo vayamos a descubrir ahora, fue tremendamente mezquina con los derechos sociales, en el sentido de no garantizarlos. De manera que aunque las personas no vean en el cambio de Constitución un hecho que de manera directa pueda relacionarse, como tú decías, con sus demandas, sí que se relaciona por lo que acabo de decirte, porque necesitamos que nuestra Constitución declare esos derechos como tales, como derechos no cualquiera, sino como derechos fundamentales, y sobre todo, porque no basta con declarar derechos, que establezca cuáles van a ser
los sistemas de garantía para que esos derechos se puedan reclamar, se puedan hacer efectivos. Es que eso es bien importante, porque lo reconoció incluso la nueva ministra vocera de Gobierno. No porque una nueva Carta Fundamental, por ejemplo, reconozca el derecho a la salud, automáticamente va a haber atención digna y gratuita para todos. ¿Pero por qué es importante un cambio en la Carta? Bueno, es importante porque en definitiva los derechos fundamentales tienen algo de mandatos de optimización. Son declaraciones ambiciosas: derecho universal a la atención sanitaria, derecho universal a una vivienda digna, derecho universal a una previsión oportuna y justa. Pero en la medida en que tú declaras eso en la Constitución, claro, automáticamente no se sigue que todos van a tener satisfacción en esos derechos al día siguiente. Pero sí, en la medida que están en la Constitución y están garantizados, no meramente declarados, los demás poderes del Estado, el legislativo y sobre todo el Poder Judicial, están vinculados por esa declaración. De manera que el Poder Judicial chileno podría, mejor de cómo lo ha venido haciendo últimamente la Corte Suprema, velar porque esos derechos no sean lo que nunca deberían ser, pero que a veces son, es verdad, letra muerta escrita en un papel. O sea, implicaría, por ejemplo, una redistribución del presupuesto, en las prioridades, por ejemplo. No, pero sin duda determina muchas cosas y sobre todo determina la actitud de los tribunales. La Corte Suprema chilena en el último tiempo, a mi entender de una manera muy injusta, ha sido criticada por proteger en casos determinados, en situaciones concretas, derechos, por ejemplo, a la atención sanitaria. Y ha recibido críticas en ese sentido porque se ha hablado de decisionismo judicial, de voluntarismo, que los jueces, concretamente la Suprema, está yendo más allá de lo que se le permite. Entonces, dirimamos eso. Basta ya de que los poderes del Estado estén censurándose continuamente unos a otros, echándose la culpa, que el legislador tiene la culpa, que los jueces tienen la culpa, que el Ejecutivo tiene la culpa. Nada mejor que lo que hace una democracia: organizar los poderes del Estado, establecer sus competencias, establecer los límites que tiene cada uno de esos poderes, pero establecer también cómo se coordinan. Decíamos, y lo decía usted también, esto no va a solucionar la problemática en el corto plazo, no la va a solucionar ni hoy ni mañana, esto va a ser en el largo plazo. Hay quienes critican esta discusión hoy, dicen que es muy necesaria, pero que en estos tiempos que estamos viviendo de crisis no se deben tomar este tipo de decisiones. No, pues esa es una falacia, perdón, yo sé que no debe ser tu opinión. No, solamente estoy transmitiendo. Cuando hemos vivido décadas tan normales, entre comillas, el argumento era: estamos tan bien, el país está creciendo, esta es una sociedad tan satisfecha, diagnósticos muy equivocados. ¿A qué vamos a cambiar una constitución que en medio de la normalidad, cuando además ha sido reformada tantas veces? Sí, ha sido reformada, pero al gusto de la minoría. Ojo, el presidente Lagos, que tenía en su programa la supresión de los senadores designados y vitalicios, que era una institución groseramente antidemocrática, solo lo consiguió el 2005. ¿Es que él se olvidó de su promesa electoral? No, es que el actual sector político en el gobierno solo en 2005 dio los votos para que se reunieran los 2/3 y conseguir esa reforma. Y los dio no porque súbitamente el actual sector político en el gobierno se hubiera vuelto más democrático, sino porque se dio cuenta, así son las cosas, se dio cuenta de que esa institución de los senadores vitalicios y designados, que durante la mayor parte de la transición había sido beneficiosa para ese sector, empezaba a hacerlo para el otro sector. Claro, porque se designaba senador a quien había cumplido el cargo de presidente de la República, claro, digamos, y ya sumaban 3, digamos. Y ya sumaban 3, entonces, bueno, la política es así. No podemos esperar los mejores sentimientos del corazón humano en la política, pero tampoco tenemos por qué esperar los peores. La política no tiene por qué ser bondadosa. No nos engañemos, la política es una actividad que disputa por el poder, en consecuencia nunca será bondadosa, pero no tiene por qué ser tan mezquina. ¿Y la política en el corto plazo cómo ayuda a solucionar lo que estamos viviendo hoy? Bueno, en el corto plazo ya está ayudando, creo yo, el gobierno, si bien con un cierto retraso, pero quedémonos con la parte positiva, reaccionó con un elenco de medidas, de iniciativas legales que son un buen punto de partida. ¿No suficiente? No suficiente, pero son un buen punto de partida, no es nada. No estamos ahora en el mismo escenario que hace 15 días. El Congreso también
que ha tenido tantas fallas durante los 29 años que llevamos en democracia, también ha reaccionado oportunamente. Entonces, por mucho que las instituciones del país hayan fallado en el pasado, hayan sido lentas. Mira, Mauricio, si tú me permites hacer una comparación con el fútbol, Chile institucionalmente se parece mucho a cómo jugábamos fútbol antes de Bielsa. Lento, lentito. Un pase para adelante, 2 pases para el lado, 3 pases para atrás y ojalá que la pelota llegara al arquero. Entonces el arquero de nuestro equipo se transformaba en el principal jugador, en el que más tenía la pelota. ¿Quién es el arquero hoy día? Bravo es el gran... No, pero ¿y en la política? Bueno, en la política es es defensivo el arquero, es la principalísima figura de la defensa. Tú no puedes hacer política siempre a la defensiva. Entonces, yo vuelvo a la idea central, por muchos y justificados que sean los reclamos de la ciudadanía por el comportamiento de los gobiernos anteriores, en los que se avanzó, sí, pero en verdad se puede avanzar más. Por mucho que sean nuestras críticas al Congreso Nacional, tenemos que darle una oportunidad para que se hagan cargo de esta situación, porque en democracia no hay otra manera que funcionar a través de las instituciones. Creando nuevas instituciones, porque, por ejemplo, si se creara un Congreso Constituyente, eso no está en la actual Constitución, pero las actuales instituciones pueden crearlo. Combinándose el Ejecutivo con el Congreso Nacional. ¿Y qué pasa con los plazos? Porque varios de los reclamos que hoy día hay en la calle a través de estas manifestaciones, nos quedamos con la parte pacífica de la manifestación, digamos, sin duda, que es mayoritaria ciertamente, reclaman cambios, pero reclaman estos cambios con cierta urgencia. Bueno. Y este es un proceso que en el mejor de los casos podría tomar ¿cuánto? ¿1 año, 2 años? Sí, puede tomar desde luego más de 1 año. Pero resignémonos a eso si queremos hacer un cambio dentro de las actuales instituciones. La democracia es rápida en la demanda y lenta en la respuesta, a diferencia de las dictaduras que son lentas en la demanda y rápidas en la respuesta. Las dictaduras son lentas en la demanda porque nadie se atreve a pedir nada y rápidas en la respuesta porque el dictador saca el ejército a la calle y reprime. La democracia es rápida en la demanda, todos podemos pedir, pero tiene inevitablemente lentitud en la respuesta porque las respuestas no dependen de una persona, sino de instituciones colegiadas, hay que estudiar, hay que votar. Sí, aceptemos eso, pero claro, no tan lenta como venía funcionando nuestra democracia hasta ahora. Ya que lo menciona, yo quiero recordar solamente que Agustín Squella, Premio Nacional, profesor en varias cátedras, antes de toda esta manifestación, antes de este último mes, había publicado un libro que para algunos incluso de alguna forma anticipó lo que estaba ocurriendo. Democracia, crisis, decadencia o colapso. Ese título que tiene implícita una pregunta, ¿a esta altura tiene ya una respuesta? ¿En qué condiciones está nuestra democracia después de todo lo que hemos visto en este último mes? Mira, ese libro, en verdad, como tú recuerdas, se refiere a la situación de la democracia, y esto es muy ambicioso, como a nivel planetario. O sea, soplan malos vientos para la democracia y hay muchas pruebas en ese sentido. Y esto es muy inquietante, porque cualesquiera sean los defectos, los tiempos lentos de una democracia, será mejor, está probado históricamente, que cualquier otra forma de gobierno. Pero, en fin, en el caso chileno, en el caso planetario, yo no tengo una respuesta. Yo digo que crisis no es, porque ya se ha transformado en un tópico. Todo está en crisis siempre, y la democracia a lo largo de su historia, la democracia moderna, ha vivido en crisis. Cada uno de nosotros individualmente, ¿a qué lo vamos a negar?, vive también en un cierto estado de crisis, lo que pasa es que no lo reconocemos. Pero yo quiero creer que no es ninguna de las otras dos alternativas, que no es decadencia, que no es colapso. O sea, no es crisis. En el caso chileno sí tenemos una crisis, pero como es más, tratemos de que ese más no llegue a decadencia, es decir, que la democracia como preferencia de los ciudadanos siga decayendo y menos colapso, es decir, que la perdamos. Yo en esto, de verdad, no por un imperativo de buena onda, no es que quiera ser optimista, más bien soy optimista. Este país, que por algo está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿cierto?, que tiene muchas cosas de las que, digamos, arrepentirse en los años que llevamos en democracia, reconozcamos que no obstante el desprestigio que puedan tener razonadamente y justificadamente, nuestras instituciones están ahí y las podemos utilizar
Por ejemplo, para crear nuevas instituciones que estén más en sintonía con los tiempos que corren. ¿Considera usted, siendo un optimista, como nos acaba de decir, porque era parte de lo que le iba a preguntar, que esto se mantiene hasta cuándo? Esto es un estado, no caos, no crisis, como dijo recién, pero al cual no estábamos acostumbrados. Claro. Sí se vivía similar, con tal vez menos violencia, en otros países de la región, Claro. pero acá no. ¿Hasta cuándo dura esto que estamos viviendo? ¿En qué grado? Difícil pronosticar, Carolina. Lo que nos pasó, por hacer una imagen, es que pusimos, las élites políticas y económicas, barrieron tantos temas y asuntos bajo la alfombra, que al final el riesgo que tú corres cuando barres muchas cosas bajo la alfombra es que te tropieces con ella. Y nos tropezamos con la alfombra bajo la cual habíamos barrido muchos asuntos que no teníamos por qué barrer. Este país, además de lento, es un país temeroso, llega siempre tarde a tomar decisiones. Reacciona, no anticipa. Claro, entonces es difícil conjeturarlo, pero sería muy interesante que desde luego erradicando y controlando mejor de cómo se ha controlado los actos delictuales, los actos de vandalismo, los intolerables actos de pillaje, que por minoritarios que sean producen en la población una sensación de desamparo, de temor, todas las noches, porque la televisión, cumpliendo con su deber, y pongo entre paréntesis que bien ha estado la televisión chilena, no solo este canal, en general en este tema, ha estado con las cámaras encima de los hechos, con buenos análisis por parte de quienes trabajan aquí también. No exento de críticas, reconozcámoslo. Bueno, digamos. sí, pero es que, claro, porque yo también he sido siempre bastante crítico de la televisión chilena, pero otra vez, hablando en positivo, creo que en esta pasada, llamémoslo así, ha estado bastante mejor que peor. Bueno, ese es mi parecer. Entonces sí, Carolina, tomará tiempo, pero lo primero, claro, es el control de la recuperación de la paz social. En eso, a mí me impresiona, yo no soy experto ni remotamente en ese tema, pero la ineficacia de Carabineros de Chile. Ineficacia y a veces desidia. Ayer yo veía las imágenes en Reñaca y había un grupo que no era más de 10 personas que estaban saqueando un restaurante y al fondo había un piquete de unos 15 carabineros que permanecían estáticos. Mira tú también lo desafortunado que ha resultado, Carolina, Mauricio, el hecho de que esto que ocurre y de lo que tendremos que sacar las mejores lecciones para tener un mejor país, ya de acuerdo, seamos optimistas, acontece en medio de un desprestigio enorme de Carabineros por los fraudes que ahí hubo y que comprometieron desde generales a simples cabos. Entonces, una institución que gozaba de prestigio y que hoy día en las calles, si todavía gozara de ese prestigio, sería más eficaz incluso por presencia, no lo es porque muchas personas ven un carabinero y se recuerdan. Y aunque el carabinero que tienen al frente sea un joven de 20 y tantos años, estimable, que jamás ha cometido una irregularidad en su institución, tiene en su cabeza esto, y lo mismo pasa con el ejército. Ha sido muy grave la corrupción que se detectó en Carabineros y en el Ejército. Siempre es grave la corrupción. Pero cuando los ciudadanos observan la televisión y dicen, se corrompió en parte la política, se corrompieron en parte los negocios, hubo una corrupción político-empresarial asociada, hubo la corrupción del fútbol, sí causó mucha impresión psicológicamente. Y tú añades una corrupción de 2 ramas de las Fuerzas Armadas, todas esas toxinas, ¿cómo las podía digerir la sociedad chilena en menos de 2 años sin tener una reacción? Yo creo que esto en la psicología de quienes protestamos, no digo de los vándalos porque no necesitan excusas para hacerlo, no necesitan motivos para hacerlo, está este fenómeno muy presente. Se ha dicho últimamente el gran enemigo de la democracia es el populismo. Sí, es un enemigo de la democracia el populismo, pero mucho más es la corrupción, porque muchas veces el populismo es hijo de la corrupción. ¿Por qué eligieron un populista en Brasil? ¿Por populista o porque el gobierno anterior, y particularmente el de Lula, había sido corrupto? Entonces, démosle más importancia, se le ha dado en el último tiempo, pero aún más importancia al fenómeno de la corrupción. Muy bien, pues Agustín Esquella, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Gracias a ustedes por esta conversación. Muy bueno.